Kaya iglesia pa tukoy no kata kami milay ta kawariwan ko. Kaya iglesia pa no kakatukoy pa inimingon sa matsukanit sa. Inasta kaway que charishango. Son cristianos hechos de mantequilla, cristianos mermeladas. Supaya pa chuchay hinas unastaja. Supaya pa chuguray mayunta de una vez. Ese tipo de cristianos no son hijos de Dios. No crean que son hijos de Dios. Con este tipo de personas no hay la presencia de Dios. Así claramente sabio Salomón tiene una enseñanza profunda en estos versículos. No es así por así nomás. Por eso uno tiene que pensar, hermanos, en esta parte. Por eso el que conoce a Dios sabe lo que es la presencia de Dios. El que es verdadero hijo de Dios sabe lo que es la presencia de Dios. ¿Cómo es tener presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? Yo no necesito, hermanos, para tener al Espíritu Santo, yo no necesito temblar de cada rato como un mosquito fumigado. Para tener al Espíritu Santo, yo no necesito revolcarme. El Espíritu Santo está en mí. Eso se ve claramente en nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Amén. ¿De qué sirve, hermanos, si yo voy a temblar en esta noche para recibir el Espíritu Santo, pero mañana ni con mi esposa no estoy viviendo bien? ¿De qué sirve? Son impíos, hipócritas. Hermanos, la palabra de Dios es bien claro para nosotros. Por eso, el que conoce a Dios, el que es verdadero hijo de Dios, sabe experimenta la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque tiene, hermanos, al Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo. Pero el cristiano que no ha tenido el poder de Dios a través del Espíritu Santo, hermanos, no ha experimentado el poder ni la presencia de Dios en su vida. Por eso, hermanos, viven como sea. Aunque el pecado fucha pipi mapis causa kushayanko, ka kushayanko mana pipi mata nincho. Y mapis kachunta causa kushayanko. Hermanos, no tienen un remordimiento. Aunque cometen pecado, ni se reconcilian. Igual así nomás están cantando. Así nomás. Hermanos, cuando cometen pecado, igualito vienen a la iglesia como si nada. Como si fueran de verdaderos cristianos, vienen a la iglesia. Están en la iglesia y cantan: amémonos, hermanos, de todo corazón. Bien cantan, pero internamente viven peor que un demonio. No crean, hermanos, ese tipo de personas están manteniendo la comunión íntima con Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Estas cosas son serias. Estas cosas son serias, hermanos. Seguir a Dios, ser hijo de Dios, no es simplemente profesar de que somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios, hermanos, no es simplemente yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy miembro de tal iglesia, yo soy... No, uno tiene que vivirla. Amén, hermanos. Uno tiene que vivirla. Yo sé que para muchos de ustedes no están de acuerdo con esto, pero es la verdad. Uno tiene que vivirla. Cuando tal persona, por ejemplo, peca y se aleja de Dios, eso es terrible para una persona que se aleja de Dios. Cuando una persona, hermanos, comete pecado, sea con la esposa, sea con los hijos, sea con el vecino, hermanos, desde ese momento Dios se aleja de esa persona. La presencia de Dios no está. Sí está el Espíritu Santo en su interior, pero está arrinconado, está entristecido. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice la palabra de Dios: no os entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo está triste en nosotros? Cuando practicamos el pecado, cuando cometemos el pecado. Hermanos, ¿cuánta gente hoy en día practica el pecado? Tal vez no practica la inmoralidad. Tal vez muchas familias dicen: gracias a Dios yo no estoy divorciado, yo no estoy separado. Pero sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente ya son divorciados. Inclusive por eso muchos de ustedes viven separados, tienen camas separados, pero siendo casados. ¿Sí o no? Hermanos rastas, sinvergüenzas. ¿Sí o no? Eso también está pasando en la sociedad. Por eso, hermanos, cuando una persona practica el pecado, Dios se aleja. Nos acordamos, hermanos, de tiempos pasados, por ejemplo, cómo eran los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos de los años 80, los cristianos de los años 90, ¿cómo eran? Yo sé que muchos de ustedes jóvenes, señoritas, no estaban todavía en esa época. Yo también he visto todavía a los primeros cristianos en los años 80. ¿Cómo eran los cristianos?
Hermanos, los primeros cristianos en los años 80, 90 iban con su charanguito, con su guitarrita al culto, con el único propósito de glorificar a Dios. Con temor y temblor iban a la iglesia. Pero hoy en día, como sea, quien sea pasa aquí adelante, como sea pasa, ni siquiera bien peinado, ni siquiera bien vestido, como sea pasa, ya no hay temor. Si les hablara de la música a los músicos, la liturgia en la vida de un músico, ¿cómo debe ser? El orden de su vida espiritual de un músico, ¿cómo debe ser? Hermanos, no puede pasar cualquiera aquí adelante, no puede pasar. ¿Cuántos hermanos adúlteros pasan adelante? ¿Cuántos fornicarios pasan adelante? Y nosotros como tontos aplaudiendo todavía a esos adúlteros sinvergüenzas. ¿Sí o no? Como tontos aplaudiendo. Hermanos, por eso, cada ministerio que venga a presentar siempre debería de presentar su carta de recomendación, firmado de su pastor, de sus líderes. No es nomás recibir a cualquiera donde sea. Amén, hermanos. Estas cosas son serias, no es, hermanos. Si estudiáramos esa parte, ese punto, por ejemplo, hermanos, anterior semana enseñé en Chayapata la liturgia en la vida de un músico. Quiere decir, hermanos, cuál debe ser su vida espiritual, qué defectos debe de evitar un músico, qué dice la Biblia sobre eso, qué dice. Y ahí, por ejemplo, pregunté en Chayapata a los músicos: señores músicos, repítanme versículos que se traten de la música, unos 50 versículos, pero que se traten de la música, solo que hable de la música. Y muchos músicos no sabían ni 10 versículos, y dicen, profesan ser hijos de Dios. Hermanos, ¿a dónde estamos llegando? ¿Dónde está la seriedad? Hermanos, las cosas de Dios, la palabra de Dios, para tomar con mucha seriedad. Amén, hermanos. No es simplemente, por eso hoy en día la decadencia de la iglesia es la carencia, hermanos, de los en la comunión con Dios. Hoy en día el cristianismo ha puesto a un lado la palabra de Dios, más ha preferido celular, redes sociales. Hoy en día el cristianismo ha puesto a un lado el cristianismo, prefieren redes sociales. Jóvenes señoritas, ¿cuántos de ustedes se dedican más tiempo en las redes sociales? Hice profunda investigación para eso, para elaborar ese material, la familia en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo deberían estar los jóvenes señoritas frente al celular, frente a las redes sociales? Mínimamente al día deberían estar 2, máximo a 3 horas. Pero hoy en día los jóvenes señoritas están 18, casi 24 horas frente al celular. Me cuchan con la máquina, me cuchan con la máquina celular nenta tu picham. Siri un hermano siri puño na pichai celular nenta tu picham. Celular nenta tu penarai con ni puño champisu chao pitu tasta puño rishango. Y vienen a la iglesia a dormir. Casados están chateando con otras mujeres. Casadas mujeres están chateando con otros varones, con otros hombres, siendo casados. Por eso las redes sociales están arruinando familias, están arruinando, hermanos, a los jóvenes señoritas. Por eso hay jóvenes señoritas que están siendo atrapados en la pornografía. En las redes sociales están siendo atrapados. En las redes sociales, hermanos, así como una araña prepara su tela araña, ¿para qué? Para atrapar su víctima. Así Satanás preparó, hermanos, las redes sociales para atrapar sus víctimas. Y muchos de ustedes están cayendo en eso. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, muchas cosas. Chayrataña. Y profesan ser hijos de Dios. Celular taca su marta de 5, pero caimanta taberta purichista. Caimanta tapurichista. Ni conocen bien su Biblia. Hermanos, por eso el verdadero cristiano debería de leer mínimamente 5 versículos al día, mínimamente, pero un versículo de memoria al día. Si tú memorizas un versículo al día, ¿cuántos versículos de memoria tendrías al año? 365 versículos de memoria. Eso es lo que te va a mantener. Por eso, hermanos, cuando no leemos, cuando no damos importancia a la palabra de Dios, por eso somos cristianos resentidos. Por eso, hermanos, somos cristianos medio que nos enojamos de cualquier cosita. ¿Sí o no?
Hermanos, en una ocasión me invitaron a una conferencia. En esta conferencia, como ahora, por ejemplo, la hora es un poco medido nomás. En esta conferencia era un poco largo el programa. Habían 18 conjuntos, ministerios. Y el director me dice: pastor, el mensaje sea cortito porque tenemos 18 conjuntos en la lista. Y yo le pregunté al director: hermano director, ¿esos conjuntos estaban de día con nosotros? No, pastor, no estaban con nosotros, solo unos 3 conjuntos estaban con nosotros. Entonces no podemos dar el privilegio de presentar. Ellos tienen que estar con nosotros aprendiendo la palabra. Así tienen privilegio de presentar. Si no estaban con nosotros, no tienen ese privilegio. Pero pastor, se van a enojar. Que se enojen. Pero pastor, se van a ir. Que se vayan si quieren. ¿Quién tiene pena de ellos? Si quieren que se vayan. Pero pastor, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios no está en socapar, hermanos, en lo que su vida es. No, aquí tiene que haber orden, disciplina. Amén, hermanos. Muchas veces en la iglesia no estamos poniendo orden en la iglesia. No hay orden. Cualquier cosa lo que le da la gana hace. Cuando quiere viene a la iglesia. Cuando no quiere no viene a la iglesia. Y profesan ser hijos de Dios. Queridos hermanos, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre esto. Por eso es muy importante. La iglesia de hoy está viviendo de muchas actividades, eventos, conciertos, un show nomás ya queremos hacer. Ya no hay temor a Dios. Hermanos, inclusive hasta escuchando predicadores que no conocen a Dios. Hoy en día quien sea es pastor, quien sea predica la palabra de Dios. Inclusive hasta el mismo diablo levantó pastores. Y esos pastores vienen a predicarnos sin ningún conocimiento de la palabra de Dios. No, no, hermanos, uno tiene que tener conocimiento. No es simplemente escuchar a ese tipo de personas. Hermanos, solo nos traen falsas doctrinas. Las redes sociales, por ejemplo, están llenos de predicadores. Por eso hoy en día la iglesia ya no tiene doctrina. Hoy en día la iglesia ya no tiene base, ya no tiene madurez, ya no camina en la presencia de Dios. La iglesia ya no tiene comunión íntima con Dios, ha puesto a un lado. Por eso hoy en día cristianos ya no oran, ya no oran. Si les preguntara de un canto, ¿cuántas veces al día lees la palabra de Dios? Y muchos de ustedes, hermanos, ni a la semana ni una vez. A la semana ni una vez. Hermanos, ¿cuántas veces asistes a la iglesia? Hermanos, muchos de ustedes tal vez solamente el domingo nomás asisten. Solo son cristianos domingueros. Y a media semana, ¿por qué no vas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees tu Biblia? Y profesas ser cristiano. Son cristianos aparentes. Cristianos simplemente a la vista de los hombres. Cristianos mediocres. Cristianos, hermanos, superficiales. Hermanos, ese tipo de personas no mantienen comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios se le nota claramente en la vida de una persona. Amén, hermanos. Aquí no me pueden engañar a mí, hermanos. La cara dice todo. ¿Qué tipo de persona eres? Yo ya sé. ¿Eres verdadero cristiano? Yo ya sé. ¿Por qué? Porque la cara dice todo. Hermanos, muy importante. Por eso, lo mejor para nosotros es mantener la comunión íntima. Ahora, ¿por qué la iglesia está viviendo de esa manera? Porque están escuchando a hombres sin doctrina. Están escuchando a hombres sin comunión. Todo grito, todo show en la iglesia. Estamos viviendo un caos en la iglesia. La gente misma ahora se está confundiendo. No sé cuál iglesia será la verdad. No sé a cuál iglesia asistir. Un show. Estamos entreteniéndonos. El cabra, un chivo entreteniendo a las chivas allá adentro. Eso es lo que está pasando. Recuerden, Jesús fue pastor de ovejas, no de burros. Jesús fue pastor de ovejas, pero no de burros. Salmo 32:9. La palabra de Dios dice: no sean como mulas que no entienden nada. Estamos en tiempos donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de actitudes. Amén, hermanos. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración. Hermanos, al lugar secreto de la comunión íntima. La iglesia necesita escuchar la voz de Dios y mantener esa comunión. Muchos de nosotros queremos que Dios nos escuche en nuestra oración, mientras nosotros no queremos escuchar ni el mensaje de la palabra de Dios.
nos alejamos. Hermanos, ¿cuánta gente no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios? No nos gusta. Me gustaría un chicho. ¿Echaría, hermanos? ¿Echaría un mensaje que tenga peor todavía que hay mensaje que hay amigos, pastor? Yo no estoy rindiendo a nadie, van a pitar camisa han hecho. Sino lo que dice la palabra estoy tratando de interpretar. Yo no soy quien para reñir a nadie. Pero la palabra, hermanos, estamos seguros, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir ¿qué cosa? El alma. Hermanos, entonces eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces la iglesia no lo tiene, no vive, hermanos. Necesitamos volver al lugar secreto. Necesitamos, hermanos, volver al lugar de oración. Hermanos, el poder de Dios está en las rodillas que se doblan. El poder de Dios está en la persona quien ora, pasa tiempo con Dios. Amén, hermanos. Aquí no me puedes decir, hermanos, que eres cristiano, pero ni siquiera oras ni con tu esposa. Ni siquiera sacas tiempo para orar con tus hijos. Mínimamente la familia, por lo menos una vez a la semana, todita la familia deberíamos de orar juntos. Pero lastimosamente, desgraciadamente, no lo hacemos. Nos descuidamos. Por eso estamos tal como estamos espiritualmente. Por eso inclusive estamos enfrentando una crisis muy tremenda en la sociedad. Hermanos, siento que la familia es pilar de la sociedad. Recuerden Napoleón Bonaparte. Él era militar, conquistador, político en Francia. Cuando fue exiliado, hermanos, en Francia, en su primer discurso, él dijo: denme familias grandes, yo les voy a entregar naciones grandes. Él no era cristiano, él era militar, conquistador, pero él sabía que la familia era importante y cumplió. Por eso, hermanos, hay naciones europeas grandes. Miren, hermanos, mientras nosotros no damos importancia ni a la familia. Hermanos, tiempo uy wanangu pakta wawasan kuska Dios manda manyari kunangu pakta matiempo kanjo akhirnya tata wawas wana ibak amalya tiempo ikananjo are awanta kriare ya chare hinacho manacho, hermanos. Qué grave. Estas cosas muy importantes. Por eso, hermanos, es muy importante. Por eso para nosotros, por ejemplo, en los verdaderos cristianos, quienes han crucificado su carne, buscan, hermanos, los tesoros escondidos que están en Dios. Pero hay cristianos que están jugando a la orillita del río, hermanos, no están profundizando. Mientras los tesoros escondidos, mientras el poder de Dios está más en la profundidad, uno tiene que saber profundizar. Hay muchas personas que entienden la palabra algo literal, superficial. Por eso, hermanos, por eso hay pastores que quieren entretenernos a la iglesia. No saben qué decirnos, no tienen qué hablarnos. Por eso solamente pasan tiempo. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no tienen nada que decirnos, porque no son preparados, no conocen la Biblia. Por eso. Pero mientras cuando uno se prepara, nos habla de la Biblia, nos explica la Biblia. Amén, hermanos. Muy importante. Por eso muy importante la preparación. Mucha gente superficial no están profundizando. Si queremos conocer a Dios, Él no está en la superficie. Para los teólogos, hermanos, para los pastores, hay niveles espirituales. Por eso hay nuevos cristianos en la iglesia, principiantes, pero también hay cristianos infantiles. Los cristianos infantiles, hermanos, hacen sus berrinches en la iglesia. Los cristianos infantiles dicen también: pastor, háblenos de la predestinación, pastor. De la predestinación, háblenos. ¿Cuántos años de cristiano eres? Soy 10 años de cristiano. ¿Y por qué no entiendes de la predestinación? Es que, pastor, nadie no me explicó. Si yo te explico, tampoco no vas a entender. No estoy para perder mi tiempo contigo. Sobre la predestinación, estudia la Biblia está en tus manos. Mientras los cristianos e infantiles dicen: háblenos de la predestinación, pastor. ¿Qué dice la predestinación, pastor? Son infantiles, berrinchudos en la iglesia. A ese tipo de cristianos, con este tipo de cristianos, ni hasta la esquina. Uno tiene que saber indagar, uno tiene que saber estudiar. Si hasta ahora no has entendido, si yo te voy a explicar, tampoco vas a entender. Así es que no estoy para perder mi tiempo. ¿Está bien? Hermanos, uno tiene que ser claro.
Estas partes son porque son cristianos infantiles, por eso todavía tienen esas mentalidades en la sociedad. Muchos cristianos están todavía con esa mentalidad, pero también hay cristianos inmaduros. Hay también en la iglesia cristianos inmaduros. Hermanos, son de 40 años de cristianos, pero todavía no muestran madurez espiritual. Todavía tienen síntomas de la inmadurez. Hermanos, ¿y cómo podemos saber que una persona tiene síntomas de inmadurez? ¿Y cómo podemos conocer? En su manera de vivir, en su manera de actitud, comportamiento, en su manera de tener dominio propio. Dominio propio, hermanos, una persona tiene cuando vive bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Solo el Espíritu Santo le da dominio propio a una persona. Eso es algo muy importante. Hermanos, en los cristianos inmaduros eso es lo que podemos ver. No puede controlar su vida, no puede controlar sus palabras. Por eso inclusive hay cristianos que siguen hablando malas palabras en su casa. Hay cristianos, por ejemplo, hay esposos que hacen llorar todavía a la esposa, a la pobre esposa. A medianoche sigue haciendo llorar en la cama. Hay cristianos que actúan de esa manera. Hay cristianos que maltratan a la mujer. O hay cristianas mujeres que maltratan al hombre. ¿Por qué creen, hermanos, en la ciudad del Alto, en La Paz, se organizó, hermanos, la organización de los maridos oprimidos? ¿Por qué? Hay esa organización, ahorita mismo hay esa organización. Si tu esposa te está haciendo sufrir, puedes afiliarte si quieres allá. Hermanos, ahí está, ahorita mismo hay vigente, hermanos, esa sociedad, esa organización en La Paz, en el Alto. Entonces, miren, hermanos, son como niños, están jugando muchas veces en la arena a la orilla del río, no están profundizando, porque los secretos de Dios, hermanos, están dentro en la profundidad. Uno tiene que saber profundizar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Jóvenes, señoritas colegiales, universitarios, señores profesionales, muy importante la palabra de Dios. Como esta palabra no existe otro libro hasta este momento. Ningún científico, ningún católico, ningún catedrático, ningún astrofísico, ningún sociólogo, ningún ministro, ningún embajador, ningún presidente no se atrevió a presentar otro libro mejor que la Biblia. Este libro es el mejor de todos los libros, hermanos, que existen en trillones de literaturas a nivel mundial. La Biblia es el mejor libro. Ahí están, en esta Biblia está, hermanos, cualquier disciplina académica está aquí, señores profesionales universitarios. Pregúntele a tu catedrático en la universidad a ver si se anima a presentar otro libro mejor que la Biblia. Hoy en día la ciencia teoriza, la ciencia especula, pero la ciencia nunca se atreve a presentar, hermanos, las verdades absolutas, mientras la palabra de Dios tiene verdades absolutas. Tiene las verdades absolutas. Por eso necesitamos, hermanos, indagar la palabra de Dios, profundizar. Aquellos que están dispuestos, hermanos, a buscar, es algo muy importante, aquellos que están dispuestos a buscar a través de la oración, a través del ayuno, muy importante. De esa manera, hermanos, uno mantiene la comunión. Amén, hermanos. La oración, doblar rodillas. Si es posible, toda la familia, pero muy importante, entre los esposos, orar. Necesitamos orar más que nunca. Necesitamos buscar la presencia de Dios más que nunca. Necesitamos mantener esa comunión íntima con Dios más que nunca. Al menos estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Vivimos un tiempo muy crítico. Vivimos un tiempo cruel. Hermanos, ser cristiano en el siglo XXI no está siendo fácil. No está siendo fácil. Por eso muchos jóvenes están siendo atraídos por la mundanalidad. Hermanos, por eso muchas jóvenes, señoritas, están siendo atraídos por el mundo. Están viviendo igualito que el mundo. Hermanos, si el joven secular que no conoce a Cristo cae en pecado de fornicación, hay cristianos que están cayendo también en pecado de fornicación. Pobre de aquellos cristianos tibios, fríos, son automáticamente candidatos a la marca de la bestia. Son candidatos de participar en la tribulación. Más vale la pena prepararnos, alistarnos y seguir adelante. Amén, hermanos. Les animo en esta noche, muy importante para cada uno de nosotros. Lastimosamente la iglesia de hoy se olvidó de esto. Ya no hacen, hermanos, estas cosas, ya no oran.
La iglesia, hermanos, se olvidó de la presencia de Dios, se olvidó del poder de Dios. Hay iglesias que ya no hacen ayunos, hay iglesias que ya no hacen vigilias, ya no hacen, hermanos, ni hacen ayunos ni un día. Vienen al ayuno a las 12 del mediodía y quieren irse a las 4 de la tarde. O cuando quieren ir al ayuno, primero quieren cocinar en la casa, quieren lavar la ropa, recién quieren ir al ayuno. Eso no es ayuno. Ayuno, hermanos, es dedicarnos solamente a las cosas del Señor, desde la madrugada hasta en la noche, si es posible. Hermanos, dedicarnos a orar, cantar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, cantar. Dedicarnos en las cosas del Señor. No es que yo no puedo decir, hermanos, voy a ir a ayuno, pero primero voy a lavar mis ropas. Cuando termine de lavar mis ropas voy a ir al ayuno. Eso no es ayuno. Eso es engañarnos a nosotros mismos. No juegues con el Evangelio. ¿Estamos entendiendo, hermanos?